ir a otra parte. Ya, bueno, me parece. O podemos ir a ese, pues, al Levi-Strauss Viet. ¿Va? Pasamos el dato aquí. Eso. A ver si nos auspicia. Comida vietnamita. Oye, y la dueña. Eso, la dueña. Preciosa, tan Lo estilosa. máximo, la madame. Impactante la. Sí. Impactante la madame. Está siempre ahí preguntándote las cosas. Y es que está todo siempre bien. sapeando. Tiene te toma fotos. Sabe perfecto cuando te falta algo y llega una genia. Como que a mí se me estaba cayendo un abrigo con el que fui. Seca. Y muy estilosa, muy lo bonita. máximo. Si no está escuchando ahí. Sí. La madame. Esa la podría invitar algún día porque me metí a la página y tiene una biografía bien interesante. ¿De verdad? Se casó con un francés y ella vivió como en una isla de Oceanía. Y ahí aprendió la cocina de su madre y vivió en no sé cuántas partes y terminó llegando a Chile con el francés, que creo que lo vi el marido, no, ahora que me acuerdo. Puede ser. Es que tiene un acento francés, entonces tú dices como... Claro, porque como fueron colonia, claro, pues como fue colonia francesa, bueno, no creo que haya vivido en Vietnam tan de chica, pero también Vietnam, como fue colonia francesa, tiene también la influencia de la comida francesa. Ajá. Y ahí se mezcla, ¿no? Y ahí se mezcla muy bien. Es bueno para veganos también. Hay hartas opciones veganas, porque la comida vietnamita es súper vegana. Y es sanita, eso es lo otro. Como que uno de repente dice una sopa. Claro, termináis bien. Pues, no es como comida china, que es como tanta soya, que es rica también. Pero termináis como livianito y uno aquí pide una sopa y una cazuela así llena de aceite, de grasa. Ya no. Es como no. Es muy livianito. Oye, vámonos a una semana como esta. Esta semana a mí me ha gustado, así que quiero saber qué pasó hace algunos años atrás que marca el destino de nuestro 51 país. 51 años. Heavy. No es tanto. Si nos ponemos a pensarlo. Medio siglo, pues, ahí es medio siglo que gana Salvador Allende las elecciones presidenciales del año 1970. Ajá. Ya lo había intentado otras veces. Era la cuarta vez que lo intentaba. La tercera no es la vencida a veces. Y esta vez fue la cuarta. Sacó, en esa elección compitieron 3 personas. Salvador Allende, representando la Unidad Popular, que era una coalición compuesta por el Partido Socialista, por el Partido Comunista y por el Partido Radical. Sí. Después estaba Radomiro Tomic, que era de la Democracia Cristiana, pero que no tenían un programa político tan distinto. La Democracia Cristiana para los 70 se había radicalizado bastante hacia la izquierda y digamos que ofrecían... sus campañas no diferían. De hecho, Unidad Popular se puso porque la idea era que la ADC fuera junto a los socialistas, pero finalmente no llegó a buen puerto. Lo mismo que pasa ahora, y por eso era Unidad Popular, porque era como un frente, como tratando de imitar quizás el Frente Amplio. Muy parecido a lo que pasó. Entonces digamos que la parrilla de oferta estaba muy cargada a la izquierda, porque 2 de 3 eran muy de izquierda. Ajá. Y estaba Jorge Alessandri, que ya había sido presidente entre el año 1958 al 1964, gerente de una papelera, muy tecnocrático, no representaba ningún partido, pero los partidos de derecha lo apoyaban a él. Ajá. Entonces, es interesante esta elección porque se mezclan hartas cosas. Primero, ya el uso de la tecnología, porque es el primer debate presidencial televisado. Alessandri como que tirita, tiene un muy mal manejo escénico que dicen que fue bastante importante para su derrota. Por supuesto que Chile se pasa a convertir en un escenario de la Guerra Fría, porque lo cual tampoco es menor. Y la política queda totalmente basada en lo que estaba pasando en el mundo, como esta creación de 2 polos irreconciliables que no tenían nada común entre ellos y en el fondo estaban compitiendo. Sí. Con todas las miradas de Estados Unidos. Con todas las miradas de Estados Unidos. Pues entonces se mezclan esas 2 cosas. También Chile, que se dice que está experimentando un proceso como revolucionario desde la democracia cristiana, porque ya por el año 64 el modelo de la Constitución del 25 estaba bastante estancado, principalmente por el tema económico. Chile era un país muy atrasado económicamente. El cobre, que era lo poco que producía, estaba en manos estadounidenses y se quedaban con una parte importante de los recursos. Mucha inflación, la economía quebraba recurrentemente, entonces era una economía... Estaba muy estancada. Las cosas como después de 30 años, porque la Constitución del 25 empieza a operar en el 32, como que es como lo que pasa ahora, 30 años. Hay que cambiar igual. Se acaba el modelo, hay que cambiar, las cosas no pueden seguir como están. Entonces el primero que intenta plantear
una reforma más profunda, una reforma estructural es Eduardo Frei en el año 64. La Democracia Cristiana ahora es un partido de centro y ya casi emblemático, pero en ese tiempo era una opción revolucionaria. Sí, qué heavy. Era un partido populista de una amplia base electoral. Verlo hacia atrás. Que fue como que fue outsider. En el fondo rompió un poco la estructura política que existía en Chile, porque Frei obtuvo una vasta mayoría con la cual fue electo. Y la Democracia Cristiana, por eso la flecha quería representar un poco que no está ni con Estados Unidos ni con Moscú. También esta inclusión del tema de la religión es bastante curioso. Importante. Y ellos planteaban la revolución en libertad. En el fondo, tenemos que cambiar este país profundamente, pero a través de las instituciones. Y ahí se inicia la reforma agraria, que era un problema de los problemas más graves que existían en el país. Sí, claro. Pero este proyecto revolucionario finalmente no logra entregar como que no logra ser efectivo. Entonces tenemos que en el año 70 llega Allende, que quiere profundizar aún más la revolución con esta llamada Vía Chilena al Socialismo. Así es. Que en el fondo también recoge esta idea de queremos implementar el socialismo, pero de manera pacífica, de manera institucional, no como había pasado en el resto del mundo, que todos los estados comunistas llegan a través de la fuerza y se mantienen por la fuerza, por el miedo que infunden en la población, por el control de los servicios secretos, por la ausencia de democracia. Paralelamente todo lo que estaba pasando en Cuba también. Por eso, y además que era un terror, porque en el fondo cuando Estados Unidos ve que a través de la vía democrática se elige un marxista, se caen todos sus... se asustan, porque en el fondo los comunistas pueden llegar ahora a través del voto, no solo a través de la revolución armada, y por eso Allende es tan popular en el mundo socialista, porque en el fondo da esperanza a muchos socialistas y muchos comunistas que no veían con buenos ojos a Stalin ni la toma del poder a través de la violencia, sino que aspiraban llegar al socialismo, pero de manera pacífica. Entonces por eso igual yo creo ahí está tan romantizada su imagen a nivel mundial y tan conocida, porque en el fondo él mostró otra forma de alcanzar lo que otros países estaban alcanzando por dictaduras. Él lo iba a hacer a través del voto. Entonces. Y que tiene que ver también con el carisma que tenía Salvador Allende. Por supuesto, eso influye en su imagen y en cómo un país súper desinformado, un país que influye también la tecnología, como dices tú, quizá no había tantas formas en cómo entender la política y entender lo que estaba pasando afuera. Un país mucho más pobre, por supuesto. Pero donde ahora... otra cosa también interesante de Chile en el año 70 y que era quizás una rareza si se da a nivel mundial, que una parte muy importante de su población podía votar, porque eso es otra cosa que se ve entre el año 50 al año 70, que cada vez más chilenos pueden votar. Claro. Las mujeres pueden votar, se duplica el padrón electoral, se baja la edad de 21 a 18, los analfabetos pueden votar. Por ende, prácticamente toda la población podía ir a votar, que eso también estaba muy politizado todo, porque ahora también las capas bajas y medias podían influir en los destinos del país porque tenían derecho al voto. Cuando en el año 33 podían votar los hombres mayores de 25 que tenían recursos y sabían leer, o sea, era un 0,001, nadie sabía leer, nadie tenía recursos. Por supuesto que eso influye y de todas maneras ahí es donde entra en juego estos discursos de Allende inolvidables, donde realmente marcaron este antes y después para que él pudiera ser presidente. Gana por muy poco, porque gana por menos de un punto. Él saca 36.3 y Alessandri saca 35 y tanto, pero en ese tiempo la Constitución decía que el Congreso Pleno tenía que juntarse y elegir como en vez de segunda vuelta. Por eso en la Constitución del 80 se pone la segunda vuelta para que en el fondo quien gobierna tenga una mayoría y no gane un gobierno que tiene solo el 36% del electorado, que fue una de las principales como falencias que tuvo Allende, al no tener una mayoría suficiente en el Congreso que le permitiera gobernar, y también las peleas que se empezaron a dar dentro de la propia coalición, porque su partido, que era el socialista, era más radical que el comunista. De hecho, el Partido Comunista en Chile es bastante inusual a nivel del mundo, porque siempre ha jugado, bueno, quizás no ahora hasta el año 73, siempre jugaba por las reglas, no iba por la violencia, no iba por la destrucción de la institucionalidad. Y los socialistas querían, muchos de ellos, en el año 67, de hecho, hubo un congreso en el cual veían la toma del poder por la vía armada como algo legítimo. Claro.
Entonces tenemos distintas posturas muy radicales, está todo el tema de la Guerra Fría, mucha politización, mucho conflicto, entonces eso también fue uno de las debilidades después. Entonces obviamente cuando gana Allende ya se genera, por sus votantes obviamente súper efervesciente la situación, porque obviamente se sabía que era un cambio brutal a nivel político. Tenemos que la clase alta se empieza a ir. Se preocupa, por supuesto. El aeropuerto de Pudahuel ahí colapsado porque todos pescaron sus plata y se fueron, pero ahí sus votantes estaban totalmente vueltos locos porque veían una oportunidad real en que la gente más vulnerable y más pobre, que en ese tiempo era una parte muy importante de la población, tenía alguien que los escuchara. Entonces, claro, por eso marcó Allende sobre todo a la gente pobre, al dar leche, al dar casa, al dar cosas como muy pequeñas, pero que cambian totalmente la vida de las personas. O sea, si una guagua toma leche no se muere, engorda, o sea, son cosas tan pequeñas pero que al final marcan mucho a quienes vieron estos cambios. Claro, que es parte de este modelo socialista que él siempre lo dijo desde que se postuló, y empieza a cambiar progresivamente esta visión en que al principio, claro, esta entrega de leche, esta entrega de alimentos empieza a ser mucho más tediosa con las filas, claro, y con todo el... y antes que se tomara porque la elección, la votación del Congreso Pleno era como en octubre, entonces cuando gana Allende, el periodo entre que gana y entre que asume es un periodo de enorme incertidumbre, porque ahí tenemos la intervención estadounidense en su máxima expresión, en donde organizan... tratan de distintas formas como a impedir la victoria de Allende. Se dice por una parte que renuncie Frei para que se haga otra elección, o ver si el Congreso Pleno podía elegir a Alessandri y no a Allende, porque pero igual la tradición política chilena siempre le da la mayoría a quien sacaba la primera mayoría. O sea, nunca había pasado que no ganara sin tener el 50+1, el Congreso igual le iba a elegir a él. Claro. Tenemos el asesinato del general René Schneider también por Patria y Libertad, que ahí está clara la evidencia de Estados Unidos, sí, lo cual genera una conmoción brutal, porque Chile es un país muy, muy pacífico que no tiene noción de estas cosas. Es muy raro los magnicidios. Entonces ahí Estados Unidos se da cuenta que en el fondo ganó democráticamente y que no pueden llegar y meterse y sacarlo, entonces cambian la estrategia y empiezan indirectamente a influenciar como el contexto para que fracasara Allende. Por eso la intervención estadounidense cambia, y bueno, y digamos que el golpe fue una cuestión netamente chilena, o sea, fue el ejército. Por eso lo de la intervención de Estados Unidos es bien interesante y fue mucho más intensa en este periodo, como en el periodo entre el triunfo, entre que asumía, claro, y que asume, y después cuando asume empiezan a tomar estrategias indirectas, financiar el Mercurio, después a los camioneros, en el fondo distintas herramientas que generaran un desgaste, pero obviamente sabiendo que ya no podían intervenir y hacer lo que estaban haciendo, porque Chile quizás tenía, a diferencia de cualquier otro país de América, tenía esta idea democrática que lo eligieron finalmente, entonces ellos no podían irse en contra de la voluntad popular. Finalmente Allende logra asumir el 3 de septiembre del 1970 y ahí ya... después viene la tercera revolución, que es Pinochet, al final, que meten recetas extranjeras que surgen de una universidad estadounidense principalmente. Ajá. Entonces tenemos ahí que tenemos este periodo como de 3 revoluciones totalmente distintas, por eso siempre se dice que Chile es como un laboratorio, en donde de todas maneras, se enseñan... casi hasta el día de hoy. Y ahora también, pues, y ahora un nuevo laboratorio, cuando en el fondo el modelo amparado que emana de esta dictadura y que se desarrolla por los últimos 30 años quiebra. Entonces también es recurrente que cada 30, 35 años como que el modelo de república colapsa y se inicia un periodo de transición, sí, que en ese caso ahí lo vimos desde Frei hasta Pinochet, estas 3 revoluciones distintas en su naturaleza que finalmente querían arreglar los problemas de Chile. Entonces termina su mandato con el golpe de Estado en 1973. ¿Y cuáles fueron los meses más duros? ¿Fue progresivo para Salvador Allende? ¿Quiénes fueron sus mayores aliados dentro de su gobierno? ¿Quiénes fueron los mayores aliados ahí? Como te contaba, la coalición siempre fue bastante tensa, siempre tuvo muchos problemas dentro de esa coalición, porque primero tenía el 36%, o sea, tenías que 2/3 de los votantes no votaron por ti, claro, no tuvo mayoría en el Congreso. De hecho, en las elecciones del año 73, que eso lo muestra súper bien el documental La Batalla de Chile,
buenísimo, aunque obviamente ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrarlo? está en YouTube, aunque Ya. obviamente el documentalista fue exiliado y tiene una postura totalmente en contra, pero lo que sí es excelente es que este documental se basa en entrevistas a personas en la calle. Parece que lo he visto, sí. Entonces, y se hace justo Harto en la reporteo. antesala de la elección parlamentaria del año 1973, en donde lo que quería la derecha y la ADC, que la ADC primero inicia gobernando con Allende porque eran de izquierda y después se cambia el bando y se da con la derecha, entonces se convierte como más en el partido de centro. En el año 73 la idea de la derecha era sacar 2/3 para destituirlo. Claro. No lo logran, pero igual sacan como 55% y la Unidad Popular saca 44%, es decir, sube su votación en 5 puntos. Ajá. Pero ahí ya para el año 73 ya, en el fondo, cuando fallan todas estas vías legales de tratar de sacarlo, es el ejército el que se subleva finalmente. Claro. Y movido principalmente por la Marina y la aviación, por el almirante Merino, ferviente anticomunista, al final casi que notifican a Pinochet los días previos, porque horas antes. Pinochet, al ser el titular del ejército, era el mayor jerárquico de las Fuerzas Armadas, porque como son tan jerárquicas, es primero el ejército, es por orden de antigüedad, primero el ejército, después la Marina, después la facha, después Carabineros. Claro, pero entonces, estaba ideado por otras cabezas, no específicamente por Pinochet. No, él fue a última hora. De hecho, Allende lo nombra como comandante en jefe porque lo ve como alguien confiable, lo ve como alguien que no tiene visión política, entonces no lo va a traicionar, y eso pasa mucho en muchos golpes de Estado, que finalmente el propio comandante que designa el presidente finalmente lo derroca. Entonces Pinochet le cuentan, le dicen, oye, vamos a hacer esto, ¿por qué no te unes? Y ahí está el mito que Lucía Iriart le dijo, ponte los pantalones, sí, ve a tus hijos, poco hombre, y ahí le hizo la arenga y finalmente dijo, ok, vamos. Eso sale en el libro Lucía, si no me equivoco, sí, de la Matus. De la Alejandra Matus. Sí, es impresionante. Igual también uno se cuestiona cómo se sabe, que es como un boca a boca, que Lucía Iriart influyó no tanto se sabe, en eso. pero también hay muchos modelos de matrimonios que las mujeres, No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Muchos casos, en Rumania, en China, que las mujeres de dictadores, y no solo de dictadores, de presidentes, dominan psicológicamente a sus maridos. De todas maneras. Mucho. Bueno, y así como ese día termina el gobierno de Salvador Allende y su vida también. Termina con su vida. El mandato era de 6 años, pero finalmente termina en el año 3 ahí con la sublevación del ejército, que logra rápidamente tomarse el control del país. Porque, por ejemplo, la guerra civil en España es muy similar, en donde en el año 36 hay un gobierno de corte izquierdista, en donde una sublevación del ejército lo trata de derrocar, pero solo logra que algunas regiones se subleven, y la guerra civil es eso. En el fondo, claro, lo que logró la Junta en un día, Franco en España lo logró en 3 años, porque en el fondo no todas las ciudades se lo bancaron, y de eso se trató la guerra civil española. Claro. Sí, tiene mucho que ver. También uno va ahí uniendo los diferentes la historia momentos de España y de Chile tiene harta similitudes interesantes. Tiene mucho que ver, y hay que ver ahí los paralelos dependiendo de las fechas. ¿Esto va a estar mañana en la dosis? No. Ya. No. ¿Qué cosas sí van a estar? ¿Qué cosas sí van a estar? Primero vamos a... No, pues porque... Yo sé que este es como un especial que ustedes hacen para nosotros. Un especial. Lo primero, bueno, que se cumplen 2 meses de la Asamblea, de la Convención Constitucional, y hacer como un resumen breve de las principales cosas que han pasado. Bueno. Después vamos de los Afganistán, sí. Eso fue un spoiler, eso va a estar bastante similar a lo que te conté. Súper, por si se perdieron ahí en alguna parte. También va a estar Medellín, que se quiere convertir en la ciudad más ecológica de América Latina, y contar un poco la historia de ser la cuna del narcotráfico y la venta de cocaína a convertirse en un ejemplo de urbanismo a nivel continental. Qué heavy dualidad. Por eso, pues, es súper interesante para América Latina. Después vamos a ver ¿cuál era la tercera noticia? ¿No tienen por ahí un ¿sabías qué? O una ¿sabías semana que como sí? esta. No, pues semana como esta, la semana como esta la hice yo, iba a ser de la Olimpiada de Múnich en el año 1972. Muy contingente. Muy contingente, y no me puedo acordar la tercera noticia. ¿Cuál era la tercera noticia? Preguntémosle al Benja, a ver si nos cuenta, y después yo lo puedo. No, porque me puedo meter al Docs, pero vamos a dejar ahí. Un suspenso para nuestro ahí auditorio. Ya van prácticamente todos los temas que vamos a hablar. Buenísimo. Oye, interesante todo lo que nos contabas,
clase magistral del Feña aquí en el Esclave. Nosotros seguimos, nos quedan unos minutitos. Puedes suscribirte en ladosis.cl, es gratis, de las pocas cosas gratis que nos quedan en la vida. Así es. E interesantes y que seguro van a ser tema durante el fin de semana cuando te juntes ahí con tus cercanos. Vamos y volvemos.